No soy de las personas que creen fácilmente en lo sobrenatural. Mi trabajo como investigador privado siempre ha consistido en lidiar con hechos, números, evidencias, testimonios. ¿Fantasmas, pactos o demonios? Eso nunca había sido parte de mi realidad. Al menos, no hasta ese caso. Todo comenzó una mañana común. Estaba en mi escritorio, revisando archivos antiguos y tomando el amargo café de siempre, cuando una mujer entró en mi oficina. Algo en ella llamó mi atención de inmediato. No era solo su rostro cansado ni la forma inquieta en que manipulaba su bolso, sino algo en sus ojos, una especie de desesperación imposible de ignorar. ¿Es usted Javier Ramírez?, preguntó con una voz vacilante. Depende. ¿Está aquí por trabajo o para cobrarme algo? Intenté bromear, pero no sonrió. Me llamo Patricia Cruz. Necesito ayuda. Mi hermano, Emilio, ha desaparecido. Desapariciones no eran algo nuevo para mí. Ya había ayudado a personas a encontrar parientes perdidos, esposos que abandonaron a su familia, incluso adolescentes que habían huido de casa. Pero había algo en su tono que me hizo prestarle atención. ¿Cuánto tiempo lleva desaparecido?, pregunté mientras tomaba mi bloc de notas. 3 semanas, respondió. La policía no está haciendo nada. Creen que se fue por su cuenta. Pero eso no tiene sentido. Tenía un buen trabajo, una vida tranquila. No es el tipo de persona que simplemente desaparecería. ¿Tiene alguna idea de lo que pudo haber pasado?, dudó, mirando al suelo antes de responder. Encontré cosas en su casa. Papeles con símbolos extraños, velas. Parecía un altar. No sé qué pensar, pero creo que estaba involucrado en algo malo. Esto despertó mi curiosidad. ¿Trajo esos papeles? Abrió su bolso y sacó una carpeta arrugada. Dentro había fotos de lo que parecía ser un altar improvisado, con un dibujo hecho a mano en el centro. Era un círculo con símbolos que nunca había visto antes, y alrededor tenía algo escrito en latín. Él nunca fue religioso, mucho menos alguien interesado en estas cosas. No lo entiendo. Acepté tomar el caso, más por curiosidad que por el pago. Algo en esa historia era diferente a todo lo que había investigado antes, y mientras leía más sobre Emilio y su vida, descubrí algo que me detuvo. Él no era el único desaparecido. Durante la semana, comencé a cruzar información con otros casos recientes en la ciudad. 2 personas más habían desaparecido en circunstancias extrañas en los últimos meses. Josefina Morales, una joven estudiante de medicina, y Gabriel López, un empresario exitoso. Al igual que Emilio, ambos llevaban vidas aparentemente normales. Pero había una conexión. Testigos cercanos mencionaron cambios en su comportamiento e intereses repentinos en temas ocultos. Esto me llevó a una pregunta que no podía dejar de pensar. ¿Qué estaban buscando estas personas? Cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que los 3 estaban conectados de alguna manera a una práctica prohibida. Algo que involucraba promesas, símbolos y rituales. Cada pista parecía llevarme más profundo a algo que no entendía por completo. Esa noche, mientras organizaba los archivos en mi escritorio, noté que todos los casos tenían un punto en común. Antes de desaparecer, todos mencionaron algo que llamó mi atención. Dijeron que sus deseos se estaban haciendo realidad. Y eso me llevó al primer relato. La primera vez que alguien me habló de Emilio Cruz, tuve la impresión de que era el tipo de persona que hacía todo bien. A los 29 años tenía un trabajo estable como ingeniero. Vivía solo en un apartamento cómodo en el centro de Veracruz y era conocido entre sus amigos como alguien confiable y discreto. Pero según su hermana, todo eso comenzó a cambiar aproximadamente 2 meses antes de su desaparición. Estaba extraño, más reservado, me contó Patricia durante nuestra segunda reunión. Dejó de salir con sus amigos y pasaba mucho tiempo en la computadora. Cuando le preguntaba qué estaba haciendo, decía que era trabajo, pero yo sabía que no lo era. Me intrigó saber más. Patricia me dio permiso para investigar el apartamento de Emilio, que permanecía vacío desde su desaparición. Cuando entré, todo parecía normal, al menos a primera vista. La sala estaba ordenada, los muebles en su lugar, e incluso había una taza de café olvidada en el fregadero. Pero cuando comencé a buscar más a fondo, encontré lo que estaba buscando. En el dormitorio, escondido en el cajón de un escritorio,
Había un cuaderno viejo y desgastado. Las páginas estaban llenas de anotaciones, diagramas extraños, dibujos de símbolos y frases en latín que no podía traducir. En algunas páginas, Emilio había escrito algo más personal. Si funciona, mi vida nunca será la misma. Dijeron que el precio vale la pena. Estoy tan cerca. Necesito prepararme. Esta es mi última oportunidad. Las palabras eran inquietantes. Emilio estaba obsesionado con algo, pero ¿con qué? Al lado del cuaderno encontré un sobre con un folleto doblado dentro. Anunciaba una sesión especial en una librería en el centro de la ciudad, conocida por vender material esotérico. El evento ya había pasado, pero decidí ir de todos modos. Cuando llegué a la librería, el dueño, un hombre delgado y de cabello gris llamado Don Raúl, parecía desconfiado al principio, pero después de mencionar el nombre de Emilio se relajó. Ah, sí, lo recuerdo. Un joven serio. Vino aquí varias veces en los últimos meses. ¿Mencionó lo que estaba buscando? Pregunté. Don Raúl dudó, rascándose la barba mientras miraba los libros a su alrededor. Estaba interesado en rituales antiguos. Preguntaba mucho sobre pactos. ¿Pactos? Repetí sintiendo un escalofrío en la columna. Sí, decía que quería cambiar de vida, que estaba cansado de ser ignorado en el trabajo, de ser solo uno más. Me preguntó si conocía algún ritual que pudiera ayudarlo a conseguir lo que quería. ¿Y qué le dijo? Le advertí que esas cosas no son un juego. No sabía hasta qué punto hablaba en serio, pero parecía decidido. Presioné a don Raúl para obtener más detalles y terminó confesando que había vendido a Emilio un libro raro llamado Liber Infernum, un texto supuestamente relacionado con prácticas prohibidas. Según él, Emilio parecía fascinado con el capítulo que hablaba de invocar a una entidad para conceder deseos a cambio de algo valioso. Salí de la librería con la cabeza llena de preguntas. De vuelta en el apartamento comencé a hojear nuevamente el cuaderno de Emilio, buscando algo que pudiera confirmar lo que don Raúl había dicho. Finalmente, encontré una anotación casi al final. Encontré lo que buscaba. Viernes a medianoche. El lugar está listo. El problema era que no especificaba dónde sería, pero al lado de la anotación había un pequeño mapa dibujado a mano que indicaba un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Decidí investigar. El lugar era exactamente como lo imaginé, oscuro, en ruinas y lleno de polvo. Pero había señales de que alguien había estado allí recientemente. En el suelo, encontré restos de velas y marcas de hollín que formaban un círculo grande. Alrededor de él estaban los mismos símbolos que vi en el cuaderno de Emilio. En el centro había una mancha oscura, como si algo hubiera sido derramado allí. ¿Sangre? No tenía forma de saberlo. Mientras observaba el lugar, sentí una presencia que no podía explicar. El aire se sentía más pesado, y por un momento, tuve la sensación de que no estaba solo. Mi instinto gritaba que saliera de allí, pero algo me hizo quedarme. Entonces, lo escuché. Era un sonido bajo, como un susurro que venía de algún lugar del almacén. Todo mi cuerpo se estremeció. ¿Emilio? Llamé tratando de mantener la calma, pero mi voz tembló. No hubo respuesta, solo el sonido del viento entrando por las ventanas rotas. Pero, cuando miré el círculo de símbolos nuevamente, estaba seguro de que algo había cambiado. Las marcas parecían más vivas, casi brillando en la oscuridad. Salí del almacén sintiendo que había cruzado una línea. Emilio estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Y ahora, eso parecía estar envolviéndome también. Después de profundizar en el caso de Emilio, me di cuenta de que la historia era más compleja de lo que había imaginado. Pero él no era el único. También estaba Josefina Morales, una joven estudiante de medicina que desapareció en circunstancias igualmente extrañas. Lo que llamó mi atención fue que, al igual que Emilio, ella también dejó rastros de algo inusual antes de desaparecer. Josefina era descrita como una chica dedicada y ambiciosa, proveniente de una familia humilde en Xalapa. Su sueño era graduarse en medicina para mejorar la vida de su familia, pero según su compañera de cuarto, Carla, cada vez estaba más frustrada por la falta de oportunidades. Creo que se sentía atrapada, me contó Carla cuando la visité.
Siempre decía que necesitaba algo grande, que estaba cansada de esperar por la suerte. Cuando le pregunté sobre los días previos a la desaparición, Carla vaciló. Josefina empezó a actuar extraño. Murmuraba en voz baja para sí misma. Se quedaba despierta hasta tarde con las luces apagadas y... bueno, había algo inquietante en su mirada, como si ya no fuera ella. Carla me entregó una caja con las cosas que Josefina había dejado atrás. Dentro encontré cuadernos de estudio, un estetoscopio y al fondo, una carpeta negra que parecía estar escondida deliberadamente. Al abrirla, encontré páginas arrancadas de un libro, con símbolos familiares. Reconocí algunos dibujos como los mismos que había visto en el cuaderno de Emilio. Pero, en lugar de círculos y rituales detallados, las anotaciones de Josefina eran más directas. Había una lista de deseos que aparentemente quería cumplir. Aprobar todos los exámenes, conseguir una beca integral, asegurar el futuro de mi familia. Pero, al lado de eso, había algo aún más perturbador escrito. Nada es gratis. La entidad siempre toma lo que más importa. Al igual que Emilio, parecía que Josefina se había involucrado en algo peligroso. Decidí seguir sus pasos y fui a la universidad donde estudiaba, con la esperanza de encontrar más pistas. Allí, uno de sus profesores me contó algo que me puso los pelos de punta. Josefina era brillante, pero en las semanas previas a su desaparición, comenzó a cambiar. Sus notas mejoraron de forma inexplicable, casi como si se hubiera convertido en otra persona. ¿Cómo así?, pregunté intrigado. Parecía saber respuestas que nunca había estudiado. Durante un examen práctico, describió un procedimiento que no estaba en el material didáctico. Cuando le pregunté cómo lo sabía, simplemente sonrió y dijo que había recibido ayuda. ¿Ayuda de quién? No lo sé, pero, sinceramente, había algo en ella que me incomodaba. Como si no fuera solo conocimiento, era algo más. La última pista llegó cuando descubrí que Josefina solía visitar un edificio abandonado cerca del campus, conocido entre los estudiantes como la Torre Vieja. Decían que era un lugar usado para fiestas secretas, pero algunos rumores hablaban de rituales que ocurrían allí. Cuando llegué al lugar, ya casi era de noche. El edificio estaba en ruinas, con grafitis en las paredes y señales de abandono por todas partes. Subí hasta el último piso, donde los rumores decían que Josefina solía ir. En el centro de la sala, encontré un pequeño altar improvisado. Había velas apagadas, una figura grotesca esculpida en piedra y lo que parecía ser una ofrenda. Monedas, flores y un pedazo de papel doblado. Tomé el papel con cuidado y lo abrí. Era un mensaje escrito a mano. Conseguí todo lo que pedí, pero ahora es mi turno de pagar. Sentí un escalofrío en la columna mientras leía. Miré alrededor, sintiendo un creciente malestar, como si algo me estuviera observando, y entonces me di cuenta de que el aire se sentía más pesado, casi asfixiante. De repente, escuché un ruido detrás de mí, como pasos rápidos. Me di la vuelta de inmediato, pero no había nadie. Solo el silencio de la noche y el sonido del viento. Pero algo me decía que Josefina nunca había dejado realmente ese lugar. Al salir de la torre, una cosa quedó clara. Tanto Emilio como Josefina habían hecho pactos similares. Ambos estaban desesperados, dispuestos a todo por sus deseos. Pero algo faltaba. ¿Cuál era exactamente el precio que habían pagado? De regreso a mi oficina, organicé la información que tenía hasta ese momento. Emilio quería poder, Josefina quería éxito, y ambos desaparecieron misteriosamente. Pero aún faltaba una pieza, Gabriel López. Y por lo que descubrí sobre él, su historia era aún más inquietante. Después de profundizar en los casos de Emilio y Josefina, pensé que nada más podría sorprenderme. Pero estaba equivocado. Gabriel López, el tercer desaparecido, no era alguien que esperaría encontrar involucrado en este tipo de situación. Era un empresario exitoso, dueño de una cadena de restaurantes en Puebla. A sus 42 años parecía tener todo lo que alguien podría desear: dinero, fama y una familia amorosa. Sin embargo, la historia contada por quienes lo conocían mostraba otra realidad. Según su esposa, Carolina, Gabriel estaba lejos de ser el hombre perfecto que aparentaba ser. Siempre lo tuvo todo, pero nunca estaba satisfecho.
me contó Carolina cuando nos reunimos. Sostenía una foto de su boda con las manos temblorosas. Siempre quería más. Más dinero, más reconocimiento, más poder. Nada era suficiente. Le pregunté sobre los días previos a su desaparición, y Carolina dudó. Gabriel empezó a comportarse de forma extraña. Pasaba horas encerrado en su oficina. Decía que estaba trabajando en un proyecto importante, pero había algo diferente en él. Estaba distante, más frío. Al igual que en los otros casos, mencionó símbolos extraños y comportamientos inusuales. Un día, entré a su oficina y lo vi con un libro antiguo, lleno de dibujos extraños. Se puso furioso, gritándome que saliera y que no volviera a tocar sus cosas. Revisando los objetos personales de Gabriel que Carolina me entregó, encontré un diario. Las anotaciones eran breves y espaciadas, pero las páginas finales estaban llenas de frases inquietantes. Encontré la respuesta. Está más cerca de lo que pensaba. Me dijeron que él puede darme lo que quiero. Solo necesito seguir las instrucciones. Ha llegado la hora. Nada puede salir mal. El patrón era claro. Gabriel, al igual que Emilio y Josefina, estaba obsesionado con algo que prometía cambiar su vida. ¿Pero qué deseaba? Carolina no estaba segura, pero sabía que su esposo se sentía constantemente amenazado por competidores y críticos de su red de restaurantes. Una de las últimas entradas en el diario mencionaba un lugar, un almacén en las afueras de Puebla. Decidí investigar. El almacén era una construcción amplia, pero en ruinas. Desde afuera parecía un lugar al que nadie había ido en años. Pero al entrar, noté señales de actividad reciente, marcas en el suelo, muebles desplazados y un altar en el centro del espacio. A diferencia de los otros casos, el altar de Gabriel era más elaborado. Había figuras talladas en madera, botellas de vidrio llenas de líquidos de colores extraños y una estatua grotesca que parecía un híbrido entre animal y humano. En el suelo, un círculo con símbolos familiares, pero con algo nuevo, dibujos que parecían representar una balanza. Comencé a juntar las piezas. Emilio quería poder, Josefina, éxito, pero Gabriel quería algo más grande. Quería controlar todo a su alrededor. Mientras analizaba el lugar, noté algo que no había visto antes. El altar estaba marcado con arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado destruir las figuras. En el suelo, cerca del círculo, había un papel rasgado. Lo recogí con cuidado y logré descifrar algunas palabras. No cumplió su parte. Todo fue una mentira. Fue entonces cuando lo entendí. Gabriel no solo estaba haciendo un pacto, intentó renegarlo. Cuando salí del almacén, sentí que alguien me estaba observando. Miré hacia atrás, pero no vi nada. Aún así, la sensación permaneció conmigo hasta que llegué al auto. De vuelta en mi oficina, las piezas finalmente comenzaron a encajar. Emilio buscaba poder, Josefina quería éxito, y Gabriel deseaba control absoluto. Todos habían hecho pactos con la misma entidad, pero ninguna de sus historias terminó como esperaban. El patrón era claro. Todos pidieron algo, lo recibieron, pero pagaron un precio que no estaban dispuestos a aceptar, y luego desaparecieron. Mientras intentaba organizar mis pensamientos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré hacia mi escritorio y me di cuenta de que algo estaba mal. El diario de Gabriel, que había dejado junto al cuaderno de Emilio y la carpeta de Josefina, ahora estaba abierto. Había un mensaje nuevo escrito con una caligrafía que no era la mía. ¿Quieres respuestas? Entonces, haz tu petición. Mi mente giraba. Alguien estaba intentando involucrarme, o quizá algo. Fue entonces cuando me di cuenta de que, al investigar estas historias, yo mismo estaba cruzando la línea que separaba la curiosidad de la obsesión. Y ahora parecía que la entidad detrás de todo esto estaba poniendo su mirada en mí. Me quedé de pie mirando el mensaje en el diario de Gabriel, mientras el silencio de la oficina parecía cerrarse a mi alrededor. Eso no estaba ahí antes, estaba seguro. Las palabras parecían vibrar en la página, como si estuvieran esperando una respuesta. ¿Quieres respuestas? Entonces haz tu petición. Mis manos estaban sudando, pero respiré hondo e intenté calmarme. Tal vez era alguien tratando de asustarme. ¿Pero quién? ¿Y cómo?
Nadie tenía acceso a los materiales en mi escritorio. Tomé el diario y lo hojeé rápidamente, buscando cualquier otra pista. Las páginas estaban exactamente como antes, pero el mensaje parecía recién escrito. Cuando giré hacia la contraportada, vi algo que me puso los pelos de punta. El símbolo de la balanza, el mismo que estaba en el altar de Gabriel, ahora estaba marcado como una cicatriz en la superficie del papel. Por un momento, pensé en abandonar todo, cerrar el caso, devolver los cuadernos y decirle a Patricia que no había nada más que pudiera hacer. Pero sabía que no podría. Algo ya me había arrastrado a esta historia y ahora parecía imposible salir. Decidí volver al almacén donde Gabriel realizó el pacto. Tal vez allí encontraría las respuestas que buscaba, o al menos el final de esta locura. Cuando llegué al lugar, la noche ya había caído. La luna estaba oculta detrás de nubes oscuras, y la única luz provenía de mi teléfono móvil. El almacén parecía aún más siniestro que la última vez, como si algo estuviera esperando por mí. Entré con cautela, iluminando el camino con la linterna. El altar seguía allí, pero ahora parecía diferente. Las velas, que antes estaban apagadas, estaban encendidas, y el círculo de símbolos en el suelo brillaba débilmente, como si tuviera vida propia. «Volviste». La voz provenía de algún lugar en la oscuridad, profunda y cortante. Mi corazón se aceleró mientras giraba la linterna en todas direcciones, tratando de encontrar la fuente del sonido. «¿Quién está ahí?». Mi voz salió temblorosa. La respuesta llegó con una risa baja, que parecía venir de todos los rincones al mismo tiempo. Entonces, una figura comenzó a formarse en el centro del círculo. No era sólida, pero tampoco era completamente una sombra. Tenía la forma de un hombre alto, pero los contornos eran inestables, como si luchara por existir. «Estás buscando respuestas, Javier. ¿No es eso lo que todos quieren?». Quería correr, pero mis piernas no respondían. La figura inclinó la cabeza, como si me estuviera estudiando. «Investigaste a Emilio, Josefina y Gabriel. Todos hicieron pedidos y todos pagaron el precio. Ahora es tu turno». «¿Mi turno?», pregunté tragando saliva. «Ya cruzaste la línea. Lo sabes. Estás obsesionado con sus historias. Quieres entender qué pasó, pero eso tiene un costo». Intenté buscar una salida. «Solo quiero saber la verdad, nada más». «Y yo puedo darte la verdad. Puedo mostrarte todo lo que deseas saber». La figura dio un paso adelante y el círculo brilló con más intensidad. «Pero nada es gratis». Cerré los ojos por un momento, tratando de ordenar mis pensamientos. Recordé las palabras de Josefina. «La entidad siempre toma lo que más importa». «¿Qué quieres de mí?», pregunté finalmente. La figura sonrió y el brillo a su alrededor aumentó. «Quiero lo que más valoras, tu libertad, tu mente, tu alma». Todo mi cuerpo se estremeció. «¿Y si me niego?». «Puedes negarte, claro, pero debes saber que, al entrar aquí, ya hiciste tu elección. Ya estás marcado». Fue entonces cuando lo vi. El símbolo de la balanza, el mismo del altar de Gabriel y del diario, ahora estaba en el suelo alrededor de mis pies. No importaba lo que quisiera, ya era demasiado tarde. «Entonces dime, ¿cuál es tu deseo?». Mi mente daba vueltas mientras la figura permanecía inmóvil, esperando mi respuesta. No tenía un deseo, al menos no uno que valiera mi alma. Pero, al mismo tiempo, sabía que la entidad no me dejaría ir tan fácilmente. «¿Qué pasa si no pido nada?», pregunté, tratando de ganar tiempo. La entidad rió, y el sonido resonó dentro de mi cabeza como un eco perturbador. «Ya pediste, Javier. Desde el momento en que abriste los diarios, cuando empezaste a investigar. Querías respuestas, y ahora estoy aquí. Pero las respuestas tienen un precio». Mi corazón latía con fuerza. No sabía qué hacer. Todo lo que quería era salir de allí y olvidar que este caso había existido. Pero algo me decía que eso ya no era posible. «¿Por qué desaparecieron ellos?», pregunté, intentando comprender. «¿Por qué Emilio, Josefina y Gabriel no pudieron escapar?». La entidad inclinó la cabeza, como si me evaluara. «Porque, al igual que tú, pensaron que podían controlar lo que no entendían».
Pidieron lo imposible y no aceptaron el precio. Emilio quería poder, pero no soportó ser consumido por la ambición. Josefina deseó éxito, pero fue devorada por la obsesión. Gabriel quería control absoluto, pero perdió el control de sí mismo. Todos intentaron renegociar, pero conmigo no hay renegociaciones. Tragué saliva con dificultad. ¿Y si simplemente salgo de aquí ahora, si no pido nada? ¿Crees que eso te salvará? La figura dio un paso hacia mí y el aire se volvió más frío. Ya te lo dije, Javier. Estás marcado. No necesito que pidas nada. La marca está en ti, y eso es suficiente para alimentarme. Mi mente era un caos. Necesitaba pensar rápido, encontrar una salida. Entonces recordé algo que don Raúl, el librero, había mencionado. Los pactos son contratos, y los contratos pueden romperse, pero solo si el acuerdo se anula antes de ser sellado. ¿Y si pido algo imposible?, pregunté, mi voz temblorosa. La entidad dudó por un momento, como si no esperara esa pregunta. Nada es imposible para mí. Entonces quiero que deshagas todo. Quiero que Emilio, Josefina y Gabriel sean liberados, que sus vidas vuelvan a la normalidad. Quiero que todo esto nunca haya ocurrido. Por un instante, el silencio llenó el almacén. La figura se detuvo, el brillo a su alrededor oscilando. Eso no es un deseo, es una negociación. Dijiste que podías conceder cualquier deseo, entonces demuéstralo. La entidad rió de nuevo, pero esta vez había algo diferente en su tono. Muy astuto, Javier, pero sabes el precio, ¿no? Para devolverles la vida, será necesario otro intercambio. Y como tú estás aquí, acepto. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlo. La figura se acercó más, y sus contornos comenzaron a fusionarse con el círculo brillante en el suelo. Muy bien, tu deseo será concedido. De repente la luz a mi alrededor se volvió insoportablemente intensa, y sentí como si mi cuerpo fuera tironeado en todas direcciones. Mi visión se oscureció, y un sonido fuerte, como una explosión distante, resonó en mis oídos. Cuando abrí los ojos, estaba en mi oficina. Los diarios habían desaparecido, al igual que cualquier rastro de Emilio, Josefina o Gabriel. No había más fotos, anotaciones ni pistas. Era como si el caso nunca hubiera existido. Por un momento pensé que todo había terminado, pero cuando miré al espejo en la pared, vi algo que me hizo detenerme. El símbolo de la balanza estaba marcado en mi frente, como una cicatriz. Ahora lo entendí. El ciclo no había terminado, solo había cambiado de objetivo. Había pedido la liberación de ellos, pero a cambio, me había convertido en parte del juego de la entidad.